Buenos días, qué lindo verlos. Vamos a comenzar la prédica. Habría que pasar el link. Vamos a comenzar la prédica para la Iglesia Bíblica del Camino de Córdoba, Argentina. Mientras nos conectamos, vamos recordando que estamos estudiando la primera carta de Pedro. Así que por favor acompáñenme a la primera carta de Pedro. Y estamos entrando al capítulo 5. En realidad ya entramos y estamos a más de la mitad. La primera carta de Pedro está escrita para un grupo de hermanos que había salido de Roma por la persecución. Siempre hacemos la misma introducción, pero es para ponernos en contexto. Ese grupo de hermanos había sido perseguido y muchos de ellos habían emigrado por cuestiones de preservar su integridad física o por cuidar a sus familiares. Pero muchos otros habían sufrido el martirio. Nerón los acusó de haber incendiado Roma y claro, 10 de los 14 barrios de Roma quedaron bajo el incendio, y de los 4 barrios que quedan son mayoritariamente judíos y cristianos. Entonces Nerón aprovecha eso para acusarlos a ellos de este incendio, y eso desata una persecución, no solo del Estado, sino de la sociedad civil pagana. Ellos desean destruir a los cristianos. Es una de las primeras grandes persecuciones, pero ha sido una constante en la historia del cristianismo, que el cristianismo sea acusado de mala manera, injustamente, y eso desate persecuciones. Nerón va a reinar 4 años más y finalmente se va a suicidar, pero antes de eso va a ser martirizado Pedro, su esposa, muchos de sus amigos, mucha gente de su iglesia, y estos hermanos han emigrado justamente para evitar ser asesinados. Entonces Pedro les escribe a ellos, y dentro de lo que les escribe que tienen que comprender de que el sacrificio de Cristo no es solo un cuadro o algo para ver, sino que termina siendo el patrón de vida del cristiano. El cristiano tiene que comprender de que el sufrimiento tiene un propósito dado de parte de Dios, y en el caso de Jesús fue nuestra salvación, y en el caso nuestro es nuestra santificación. El sufrimiento forma parte del cristianismo, y Pedro no solo les escribe eso, sino que comienza a fortalecer la idea de ver a la vida de Jesús, pero también a su muerte y también a su resurrección, como realidades paralelas, tangibles, ciertas, certeras, pero realidades paralelas al cristiano. El cristiano también va a sufrir y finalmente va a ser glorificado y vindicado por parte de Dios. Y en el capítulo 5 comenzamos viendo actitudes dentro de la iglesia, una actitud externa, como el ancianato, el pastorado, el obispado, que son términos intercambiables en el Nuevo Testamento, cómo ellos deben dirigirse dentro de la iglesia, cómo ellos deben conducirse. Luego también se mencionó a los más jóvenes y vimos cómo era la actitud dentro de la iglesia. Luego se habló de una actitud muy interna en el corazón, que es la actitud de ser humilde frente a Dios, y surgió la gran pregunta: ¿somos lo suficientemente humildes como para vivir sin ansiedad? Y esa era la actitud del corazón, la actitud interna. Y hoy vamos a ver la actitud contra el enemigo espiritual. Un tema muy manipulado, muy manoseado en las últimas décadas, pero hoy vamos a hablar de la actitud que tenemos que tener contra nuestro enemigo espiritual. Es una actitud interna y externa también, pero ¿cuál es la actitud que debemos tener contra el diablo? Justo contra el diablo. ¿Cuál es nuestra actitud contra el enemigo? Entonces vamos a leer 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 9. Dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y acá podríamos hacerlo, gracias a Dios, podríamos bosquejarlo de manera muy sencilla. Actitud contra el enemigo, 2 puntos. ¿Cuál es la actitud? Sean de espíritu sobrio, estén alertas. ¿Cuál es el motivo? Y su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y cuál es la manera?
Resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo sus hermanos en todo el mundo. Entonces vemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestra actitud, el motivo de esa actitud y la manera de esa actitud. Cómo estar, por qué estar alertas y cómo resistir al enemigo. Esos son los tres grandes puntos de este pasaje o de este bosquejo. Sin duda que muchas veces sacrifico, fiel a la enseñanza que he recibido, sacrifico la parte didáctica en pos de que el texto quede claro, pero estos son los tres puntos. La actitud, el motivo y la manera. Actitud contra el enemigo, estar alertas. El motivo, su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. La manera, resistirlo firme en la fe, sabiendo que estas experiencias son comunes a todos los cristianos. Entonces, vamos a la primera parte del versículo 8. La actitud, ¿cómo estar? ¿Cómo tiene que estar nuestro corazón? ¿Cómo tiene que estar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra parte inmaterial? Dice la primera parte del versículo 8 de 1 Pedro 5. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Es sencillo de comprender, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que estar? Alertas. Pero esta exhortación así acompañada de esta sobriedad es a practicar el dominio para estar alertas. No es, bueno, si pinta o si me sale me pongo alerta, sino tenés que obligarte a través del dominio propio a permanecer en guardia, vigilante, alerta, atento, vigilando tu propia vida. Tenés que voluntariamente obligarte y disciplinarte para permanecer en guardia. No es algo que va a salir natural, sino que exige tu esfuerzo, exige tu dedicación, exige que vos lo hagas de manera consciente, voluntaria, intencional. Tenés que permanecer atento, en guardia por tu vida espiritual. ¿Y cuál es el motivo por el cual tenemos que estar alertas? Ahí Pedro nos dice en la segunda parte del versículo 8. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros no dimensionamos lo gráfico que es esta ilustración. Si había una ilustración perfecta para que los primeros lectores comprendieran esto, era esta ilustración. Una imagen muy fuerte. ¿Por qué? Porque amigos de ellos, familiares de estos hermanos del pasado, habían sido vestidos con pieles de ovejas, con la intención, pieles de animales, con la intención de que al arrojarlos a los leones los comieran. Entonces, esa imagen estaba fresca. La idea de que el león estuviera comiendo sus cuerpos ya estaba no solo en su imaginario, sino en su recuerdo, porque sabían que a otros les había pasado. Algunos parientes de ellos, algunos amigos de ellos, hermanos en Cristo, habían sido arrojados a los leones. Entonces, ellos habían emigrado de Roma hacia otras ciudades para evitar que los leones los comieran. Ellos habían emigrado buscando que Nerón no los arrojara a los coliseos, a los circos romanos para que los leones los comieran. Pero Pedro dice, guarda, porque el diablo está como un león rugiente buscando a quien devorar. El diablo, ¿cómo puede devorar a los cristianos? Sin duda no lo puede poseer y tendríamos que armar una prédica al respecto, pero hoy no vamos a contemplar todo lo que se puede tener en cuenta con respecto a la batalla espiritual, pero el diablo sí puede tentarnos y utiliza nuestras caídas para acusarnos delante de Dios. Es quien nos acusa y prácticamente lleva nuestras bajezas, nuestras caídas, nuestros pecados frente a Dios y es quien nos acusa. Es nuestro adversario y busca tentarnos, busca que caigamos y anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El diablo puede tentarnos, pero nos dice qué tenemos que hacer con él, cómo resistirlo. Fíjense que si hay libros escritos sobre guerra espiritual, se escribe cualquier cosa menos lo que la Biblia dice. ¿Cómo trabajar contra el diablo? ¿Cómo estar alertas teniendo en cuenta que el diablo está a nuestro acecho? ¿Cómo estar alertas teniendo en cuenta que aquellos leones de carne y hueso devoraron la carne y los huesos de nuestros hermanos en Cristo, pero este gran león rugiente busca devorarnos espiritualmente, hacernos tropezar, tentarnos para acusarnos delante de Dios? Ese es el poder que tiene, incluso está bajo la supervisión de Dios, pero ¿cómo resistir al diablo? Y fíjense qué sencilla es la palabra de Dios. Fíjense cómo la doctrina
de esta palabra tan difícil, perspicuidad, se hace evidente en el versículo 9. ¿Cómo resistirlo? ¿Cuál es la manera? Sabemos que vimos la actitud, tenemos que estar alertas, el motivo, porque el diablo anda al acecho, la manera, resistirlo. ¿Cómo se resiste el diablo? Dice el 9, pero resístanlo. Y dice dos maneras. Firmes en la fe y sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Fíjense qué sencillez la de la palabra de Dios. ¿Cuántos libros se caen y cuántas prédicas quedan al ridículo cuando vemos cuál es la guerra espiritual, cuál es la manera de batallarlo? Firmes en la fe, sabiendo que esto es común para todos los cristianos. Bueno, vamos a empezar de atrás para adelante. ¿Cómo resistirlo? Parte de resistirlo es saber que es común que Él nos haga la contra y que esto le pasa a todos los cristianos. No es algo personal, no es que cada uno de nosotros, insisto con esta ilustración, tiene el síndrome de, y yo tengo el síndrome de Diego Franco, entonces a mí el diablo me hace marca personal. No, no soy tan importante, primero. Y segundo, el diablo no es omnipresente. Él lidera a demonios, quienes buscan hacernos daño, y esto también tiene que ver con autoridad delegada. No es el diablo que está persiguiéndonos a todos, sino que sí sus sirvientes, los ángeles caídos, los demonios, sí trabajan para él y trabajan con el mismo propósito, pero esto le pasa a todos los cristianos. No es que uno de nosotros tiene más batallas contra el diablo, no es que uno de nosotros tiene que estar más atento que otros. Recuerdo las palabras de un amigo que obviamente no voy a revelar su identidad, pero él cayó en pecado sexual, él cayó en bajezas, y cuando le dije, che, pero tenés que tomar decisiones y permanecer firme, y él me dijo, pasa que vos no sos tentado como yo. Le digo, ¿cómo que no? No, pasa que vos no sos tan lindo como yo, entonces no te pasa lo mismo. Y él atribuía sus batallas de la carne a las tentaciones que él recibía, pero él recibía más tentaciones que el resto de nosotros porque él era más lindo que nosotros. Es más lindo que nosotros, eso no lo dudo, pero no es así. Es lo que vimos todos. Luego, el Señor en 1 Corintios, creo que 10:13, nos enseña a través de Pablo de que todas las tentaciones son limitadas por Dios y que no nos va a dar una carga más pesada de la que podemos llevar con Él. Pero esto no es personal. El diablo trabaja contra los cristianos en todo el mundo. No es que era algo que ellos decían, oh, qué mala suerte, lo voy a decir en criollo, ¿no? Qué mala suerte, ¿por qué nacimos en Roma? Justo nosotros nos persigue el diablo. Quizá a los cristianos de Corinto o los cristianos de Galacia o a los cristianos de Tesalónica no los persigue, pero nosotros los expatriados, oh, ¿y cómo nos persigue? Desde Roma que nos viene persiguiendo el diablo. Lo que Pedro quiere mostrarles es que no es algo que les pasa a ellos. Persiguió a Jesús, nos persigue a nosotros y nos va a perseguir siempre. Entonces no es que, mira, justo en Argentina el diablo, no sabes cómo es. Allá, qué sé yo, siempre con los países del norte la comparación, ¿no? Pero no, en Estados Unidos no está tan fuerte. No, allá también es igual de fuerte y Cristo es igual de fuerte acá y allá. Y esto es común, que el diablo nos haga la contra, busque hacernos caer, que busque tentarnos y que además nos acuse delante de Dios, es común y le pasa a todos los cristianos. No hay cristiano al que no le pase esto. Esto es algo que se va cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo. Estas experiencias de sufrimiento que tienen que ver con la manipulación espiritual que hace el diablo a la sociedad para perseguir a los cristianos, pasa en todo el mundo. La tentación que el diablo produce frente a los cristianos también pasa en todo el mundo. Todo lo que el diablo puede hacer, lo hace en todo el mundo. Obviamente, insisto, no de manera personal, sino a través de sus ángeles caídos, sus demonios. Y él trabaja de esa manera y pasa en todo el mundo. Es hermoso ver que en los idiomas originales, cuando dice en sus hermanos, habla de una idea más linda, dice en la fraternidad. Nosotros lo podemos traducir en sus hermanos, pero la palabra fraternidad es como que tiene más fuerza. En todos los que son hermanos pasa lo mismo. En todos los que somos hijos de Dios pasa lo mismo. Entonces, primer punto para resistirlo, saber que es algo común que Él nos haga la contra y le pasa a todo el mundo. No es algo personal, es algo que Él hace de manera genérica. Individual, específica, pero es genérico, lo hace con todos. Y el segundo punto, que en realidad era el primero en el versículo, es estar firmes en la fe.
¿Cómo es estar firmes en la fe? ¿Qué es la fe? Podemos repetir Hebreos 11, pero ¿qué es la fe? La fe es el conjunto de enseñanzas bíblicas y de certezas que nacen a partir de ellas. O sea, es el conjunto de enseñanzas bíblicas y de certezas que nacen a partir de estas enseñanzas bíblicas. Eso es la fe. La fe no es una emoción linda y optimista. Espiritualmente la fe es el conjunto de doctrinas y las certezas más que esperanzas. Esperanza en el sentido de que las esperamos, pero no esperanza en el sentido de un deseo optimista. Las certezas que nacen a partir de las doctrinas bíblicas. La fe es el conjunto de enseñanzas bíblicas y de seguridades que nacen a partir de esas seguridades, de esas enseñanzas bíblicas. En eso necesitas estar firme para resistir al diablo. ¿Qué le pasa a gran parte de la iglesia? No logra firmeza doctrinal, no logra forjar convicciones a partir de esa firmeza doctrinal y queda a merced del diablo, queda manipulable por el diablo. Porque la manera de resistirlo, primero, saber que no es algo personal, segundo, tener firmes tus convicciones. Entonces, ahí comienza la pregunta. ¿Es necesario hablarle a Satanás? De ninguna manera. Aunque a muchos les guste repetir eso, de ninguna manera hay que hablarle a Satanás y menos faltarle el respeto. En Judas, tiene un solo capítulo, pero del versículo 3 al 16, nos muestra que hablarle al diablo es una característica de falsos maestros o por lo menos de falsas enseñanzas. Quizás han sido buenos maestros, en el sentido de que no eran falsos en toda su profesión, pero es una enseñanza incorrecta pensar que uno le puede faltar el respeto al diablo o a cualquier demonio. Ni el arcángel Miguel hizo eso, mucho menos nosotros. Y ahí muestra que en Judas dice que gente que no entiende ni sabe con qué se está metiendo, está faltándole el respeto. Y no nos es permitido faltarle el respeto ni al diablo, ni a los demonios, ni a nadie. No les tengo que ni hablar. No sucede eso. Alguno puede apelar al Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento en gran parte es explicativo o es narrativo y eso no lo hace estrictamente normativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá Pedro ha sido muy claro, Pedro de parte de Dios está siendo muy claro, firmes en la fe, sabiendo que esto es común. Es necesario recordar que es común que nos quiera dañar y es necesario estar firmes en la fe. Entonces surge la super pregunta de moda. ¿Debemos atar a Satanás? Porque la gente dice, no, hay que atar al diablo. ¿Cuál es la actitud que tengo que tener frente a Satanás? ¿Debemos atar a Satanás? Y esta idea surge de una confusión al respecto de las palabras de Jesús en Mateo 12, 22 al 29, de Marcos 3, 27. Pero ¿quién es aquel que realmente puede atar al hombre fuerte? Solo Cristo, no nosotros. Lucas 11, 22 lo deja muy claro. Cristo es el que es más fuerte que el hombre fuerte, no nosotros. Y Él es quien podía atar al enemigo y de hecho lo hizo anulando su poder y liberando a aquellos que estaban en esclavitud del enemigo. Esto último lo dice Hebreos 2, 14 al 15. Cristo sí anuló el poder y libró a aquellos que estaban en esclavitud bajo el enemigo. Él es el único que puede atar a Satanás y lo hizo. Frente a este vocabulario, atar a Satanás, la Biblia no nos da más información, por lo tanto, excede nuestras responsabilidades y no solo nuestras responsabilidades, sino que excede nuestras capacidades. No es algo que nosotros debamos ni podamos hacer. Entonces, medio que me cargo en la espalda muchas acusaciones de hermanos y de queridos amigos que atan a Satanás en cada reunión. Y con mucho cariño me gustaría preguntarles por qué es tan suave el nudo que le ponen para tener que hacerlo todas las semanas o todos los días o a cada rato. No pueden atar a Satanás, hermanos, ni lo deben hacer. Eso solo lo puede hacer Cristo y lo hizo. No deben caer en esta práctica porque la carta de Judas nos enseña que esta falta de respeto a las huestes celestiales demoníacas, huestes espirituales demoníacas, es típico de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. No deben hacer eso.
Y el Señor no está limitado esperando a ver cómo obrar y dice, ay, los hermanos de tal congregación se olvidaron de atar a Satanás, ay, no voy a poder hacer nada. No, ese no es Dios. No caigamos en ideas paganas acerca de Dios, que está atado a nuestros rituales. Eso es superstición cristiana. No es cristianismo bíblico, es superstición cristianizada, en donde un Dios batalla contra otro Dios y tengo que hacer un ritual para que este Dios tenga más poder que este. Imagínate que vos estás por presentar la reunión, presentar tu culto a Dios, y Dios está expectante, y vos te olvidás de atar a Satanás, y Dios dice, ay, qué mácana, no lo voy a poder bendecir, ni voy a poder tomar su alabanza, porque no lo ataron. No es así, no es así. Y con mucho cariño y mucho amor en Cristo, obligado por Dios, les digo, salgan de ese engaño y no lo multipliquen, porque no es así. Dios es poderoso y no necesita que vos ates a Satanás. Incluso te muestra que atar a Satanás no es algo que te corresponde y te muestra que faltarle el respeto a los demonios es algo típico de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas. Y por más que yo te quiera mucho, no tengo que decirte lo que quieres oír. Te tengo que decir la verdad. No podés ni debes atar a Satanás. El único que podía es el hombre más fuerte que el hombre fuerte, y es Cristo, no nosotros. Y por otro lado, es de gran bendición saber que el enemigo está limitado por nuestro Padre y que sus ataques solo pueden llegar hasta donde el Señor le permita. Eso queda muy claro, por ejemplo, en el libro de Job, y también queda muy claro en Lucas 22, 31 al 32. Satanás está limitado por tu Padre Celestial. No puede hacer nada. El cristiano tiene que recibir alivio en su corazón, descansando en que el poder absoluto de su Padre, de nuestro Padre, está sobre Satanás. No es un zigzag, no es una lucha del bien contra el mal en términos equitativos, sino que realmente Satanás está muy debajo de Dios. Y Dios no queda debilitado por tus rituales ni fortalecido por tus rituales. No es que tu falta de ritualismo fuera la kriptonita de Superdios, de Superman, sino, ay, se olvidaron los chicos de hacer esto y ahora no los puedo bendecir. No es así. Dios no necesita tus rituales, y te digo algo más, vos no necesitas tus rituales, no los necesitas. El cristianismo es libre de rituales. Tiene sacramentos, o podemos decir memoriales, o mandatos, ordenanzas, me gusta más la palabra ordenanza, pero no son rituales de ese tipo. La Santa Cena, el bautismo, son ordenanzas, son mandatos, pero no tenemos rituales que fortifiquen o debiliten a Dios. No es así, eso es una idea pagana, y por más que vos le digas Dios a eso que se debilita o se fortalece según tus rituales, ese no es el Dios de la Biblia. Por más que le digas Jesús, Yahvé, Yah, Jehová o el nombre que vos quieras, no es el Dios de la Biblia el que se debilita y fortalece por tus rituales. Es un Dios al que vos llamás igual, pero estás cayendo en prácticas paganas, no cristianas, sino prácticas paganas cristianizadas, que no es lo mismo. Es tomar una actitud pagana y mencionar a Cristo, no lo hace una actitud cristiana. Entonces, saber que está limitado, como nos enseña el libro de Job, como nos enseña Lucas 22, 31 y 32, es algo muy importante. Al mismo tiempo, podemos recibir alivio en nuestro corazón, porque podemos descansar en que el poder de nuestro Padre es absoluto y podemos ver su mano de amor aún detrás de los ataques del enemigo. Eso ya lo vamos a leer hoy, pero nos recuerda Romanos 8, 38 al 39. Nada te puede separar del amor de Dios. El cristiano, para andar protegido, no tiene que andar desatando o atando, sino armado con las armas de luz. Y le podré preguntar a la mayoría de los que atan y desatan cuáles son las armas de luz, y no sé si lo va a decir. Pero Romanos 13, 12 te dice que tenés que andar con las armas de luz. Y portando la armadura de Dios. ¿Recuerdan Efesios 6, 10 al 20? La verdad, la justicia, y justicia hablamos de rectitud moral, la paz del Evangelio, la fe, la salvación y la palabra complementada con oración. En esas cosas tenés que ser fuerte, no en atar y desatar. Y otra cosa, hermanito, por favor, te lo digo con mucho cariño, nunca creas, primero no les tenés que hablar, y segundo, nunca creas que son sordos. No es que si les gritas más van a entender mejor.
No caigas en esas falsas enseñanzas, siendo víctima y victimario de estas falsas enseñanzas. Ni son sordos, ni les tenés que hablar. No es lo que te corresponde. No sos más poderoso que el arcángel Miguel y tenés que ser obediente como cristiano y ver que en Judas el Señor dice que no les tenemos que faltar el respeto a los demonios, mucho menos a Satanás. Entonces no te metas con ellos. Vos lo que tenés que hacer es ser fuerte en esto, en cargar la armadura de Dios. La verdad, la justicia, insisto con la palabra justicia, rectitud moral, santidad. Verdad, justicia, la paz del Evangelio, la fe, la salvación, la palabra y complementar esto con oración. También el cristiano debe andar sometido a Dios y resistiendo al enemigo. Nos dice Santiago 4, 7 al 8, ahora 1 Pedro 5, 9, recordando que la verdad de la victoria eterna sobre Cristo, recordando la verdad de victoria eterna de Cristo sobre el adversario. Esta es una verdad eterna. Cristo venció al adversario. Apocalipsis 20:10 nos recuerda esto también. Nuestro Rey ha derrotado y ha humillado a nuestros enemigos espirituales. Colosenses 2:15 nos recuerda esto también. Y debemos aprender a confiar y a contentarnos y a recibir esperanza en las verdades que sí conocemos, porque esas sí nos pertenecen. Dios nos ha revelado todo lo que necesitamos saber y practicar. En Deuteronomio 29:29, siendo Deuteronomio un libro fundacional, no solo del judaísmo, sino del cristianismo en realidad, de la fe cristiana, del pueblo de Dios, dice que lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos, y lo no revelado pertenece al Señor. Y el Señor no te ha revelado cómo batallar contra los demonios, más allá de lo que está diciendo 1 Pedro y Judas. Lo demás es algo que Jesús hizo y tiene que ver con confirmar un pacto, señales prodigiosas que hubo en su momento para confirmar un pacto, pero bueno, luego tenés que ver cómo se va desarrollando toda la doctrina bíblica y comprender de que hay, voy a decirlo de nuevo, hay instrucciones para batallar contra el diablo y los demonios, pero nunca hay una instrucción para el cristiano de hablarle a ellos. Nunca la hay. Es más, está la contraindicación de hablarle y está en Judas. Y como está al final de la Biblia, lamentablemente la mayoría de la gente no lo lee, a pesar de que es una carta muy cortita, de un capítulo, pero ahí dice, no le falte el respeto. Y no nos ha dado el Señor mucho al respecto, pero sí nos ha dado que tenemos que cargar la armadura del cristiano, que tenemos que portar las armas de la luz. ¿Cómo tenemos que resistir? Sabiendo que es común que haya guerra. Sabiendo que es común que haya guerra. Y estando firmes en la fe. ¿Qué es lo que te quiero decir de manera muy insistente? Que más allá de toda la moda que nos acompaña hace 50, 70 años, tu énfasis tiene que ser estar firmes en tu fe, en la fe cristiana. Ahí tiene que estar tu énfasis, tu entrenamiento. No en ver cómo hablarles y gritarles y ver qué tenés que quemar en tu casa y que tenés que prender fuego los dibujitos de esto o los muñequitos de esto o lo que sea. El énfasis de tu vida en esta batalla espiritual tiene que estar en estar firmes en las doctrinas bíblicas. No en andar buscando rituales y bajarte al nivel de la macumba o el umbanda peleando contra objetos. No creemos los cristianos en el fetichismo. No es que un objeto tiene poder, no lo tiene contra nosotros, no lo tiene. Pero vos lo que tenés que buscar es fortalecer tus convicciones bíblicas, no andar purgando tu casa de los dibujitos de Disney o de lo que sea. Si los dibujitos de Disney están en contra de Dios, es otro tema aparte. Pero no hablo de eso, hablo de gente que piensa que pelear contra el enemigo es gritarle, es hablarle fuerte, es enojarse y faltarle el respeto. No es eso lo que el Señor manda. Lo que el Señor manda es que vos sepas que toda la batalla espiritual es común para todos los cristianos y que por otro lado, la batalla espiritual se pelea estando firmes en las doctrinas bíblicas. Y nosotros debemos glorificar a Dios por nuestra humildad y sumisión frente a su revelación. La Biblia es suficiente. Entonces, ¿cuál es la actitud frente a nuestro enemigo? Nos mantengamos alertas, porque el diablo quiere hacernos tropezar. Le resistamos estando firmes en la fe, sabiendo que esto es normal para todos los hijos de Dios. Forja tus convicciones bíblicas. Entonces, para
acompañarte a forjar parte de tus convicciones bíblicas, vamos a leer 3 pasajes y con esto cerramos. Primero, recordemos nuestra armadura, Efesios 6, 10 al 20. Vamos a Efesios 6, 10 al 20. Efesios 6, 10 al 20. Dice así: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Ves que no dice grítale fuerte, prende fuego tu casa? ¿Qué dice? Revestite con toda la armadura de Dios. ¿Y está el megáfono en la armadura de Dios para que les grite más fuerte? No, no está, hermano. ¿Hay un manual más allá de la Biblia? No, no hay. ¿Hay un libro en el cual descubriremos cómo batallar? No, no lo hay. Fuera de la Biblia no lo hay. Dice, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Quizás los que están acá y los que me escuchan no se dan cuenta del nivel de gravedad de la mala lucha espiritual. Nosotros atendimos hace unos años una librería cristiana en otra ciudad y un día cayó un supuesto pastor a preguntarnos si teníamos un libro que nos permitía psicoanalizar a los demonios para así conocer sus estrategias y así derrotarlos. Esto es más frecuente de lo que ustedes creen. Es terrible el paganismo cristianizado que tenemos dentro de las iglesias. Lo que tenemos que hacer es lo que dice acá, revestirnos con la armadura de Dios. Y vos quizás buscás un libro de Juan de los Palotes, buscás otro libro de otro fulanito, menganito, sutanito, de lo que sea. Pero lo que tenés que hacer es revestirte de tu armadura. Y dentro de tu armadura está justicia, tu santidad, tu moral, tu corrección, tu rectitud moral. No tu megáfono. Tenés que andar bien por las sendas antiguas delante de Dios. Entonces dice, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Toda la armadura, hermano. Versículo 14 de Efesios 6. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con la que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. ¿Se dan cuenta? Esta es la armadura. Dice, vos concentrate en tener esta armadura. Fin. Tenés que conocer la verdad. Tenés que conocer la verdad. Mucha gente conoce un montón de libros paganos que mencionan a Cristo, pero no conoce la verdad. No tiene forjadas sus convicciones bíblicas. Mucha gente se pone a faltarle respeto a los demonios y Dios dice que no se te ocurra faltar el respeto a los demonios. Son fuerzas que no conoces y no podés controlar. Y haciendo alusión a un meme de hoy, yo podría hacer... Esto es lo que falta, hermano. Recordemos nuestra armadura. Esta es la armadura. Esta es la armadura. Y fíjense la preeminencia que tiene la predicación del Evangelio. Que luego se ora para el Evangelio, se pide para el Evangelio. Porque el Evangelio es el que trae paz en esta guerra. Pero tenés que tener la verdad, tenés que tener justicia, rectitud moral, tenés que estar listo para anunciar el Evangelio, tenés que tener fe y tenés que tener tu salvación y tenés que tener la espada, que es la palabra de Dios. Recordemos nuestra armadura. Segundo punto, recordemos la gran victoria, Colosenses 2:15.
recordemos la gran victoria. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Ves? Jesús hizo esto. No tenés que hacerlo vos. Él ya lo hizo. Recordá esta gran victoria. Tercer punto, recordá el gran amor. Romanos 8, 38 al 39. Recordá el gran amor. Romanos 8, 38 al 39. Y mientras buscas Romanos 8, 38 y 39, con lo que vamos a cerrar, te recuerdo, estamos hablando de actitud contra el enemigo espiritual, contra el diablo mismo y sus huestes, sus ejércitos. Tu actitud, estar sobrio, alerta, estar en guardia. El motivo, porque él busca hacerte tropezar, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. La manera, resistirlo. ¿Cómo? De dos maneras, firmes en la fe y sabiendo que esto le pasa a todo el mundo. No es que en tu familia hace más trabajo que en otro, no es que en tu matrimonio hace más trabajo que en otro, no es que en tus hijos hace más trabajo que en otro, no es que en tu trabajo hace más trabajo que en otro, no es que en ningún lado de tu vida trabaja más el diablo que en la vida de todos los demás. Esto es lo común, que presentes batalla contra el diablo porque él te la está presentando. Pero ¿cómo? La importancia radica de esta resistencia, radica no solo en saber que es común, sino también en estar firmes en tu fe. Entonces, dentro de tu fe, yo recordé varias cosas, las mencioné, pero hice énfasis en tres. Recordá tu armadura. En eso tenés que estar listo. No buscando a ver qué ritual tenés que hacer o dejar de hacer. Recordá la gran victoria de Cristo que se te ha adjudicado. Él tuvo la gran victoria contra ellos. Vos permanece tranquilo. Él sabe lo que hace. Vos tenés que saber lo que Cristo hizo. Tenés que saberlo bien. Y tercero, recordar el gran amor. Recordá este gran amor. Romanos 8, 38 al 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar de ese amor. Nada. Entonces nunca olvides el gran amor, nunca olvides la gran victoria, nunca olvides cuál es tu armadura. Recordá tu armadura, recordá la gran victoria, recordá el gran amor. ¿Para qué? Para estar firmes en la fe. ¿Para qué? Para resistirlo en conjunto, saber qué le pasa a todo el mundo. ¿A quién? Al diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y de qué manera? Tenés que estar alerta, en guardia, vigilando por tu vida espiritual. ¿Sí? Dios te bendiga muchísimo en esta mañana. Vamos a orar para finalizar. Padre, te damos gracias por la claridad de tu palabra. Te damos gracias por tu victoria frente a nuestro enemigo espiritual y por tu revelación también, que nos ayuda a saber de que cualquier ataque del enemigo está bajo tu control y supervisión. Gracias, Padre, porque nos diste de manera clara cuál es nuestra armadura con la cual tenemos que resistir y pelear en esta batalla. Ayúdanos a prestarle atención más a tu palabra y tomar nuestra armadura en lugar de prestarle atención a libros, predicadores y personas que se dejan llevar por ocultismo cristianizado, por supersticiones. Padre, te ruego que nos ayudes a permanecer alertas, firmes, vigilando, en guardia. Ayúdanos a saber, Señor, de que estamos en una guerra en la cual nunca hay tregua. Pero ayúdanos a saber qué es lo que estamos haciendo mal al pelearla. Mostrá, Señor, a través de tu palabra, lo que tenemos que hacer. Gracias por haberlo hecho, pero mostranos, Señor. Lleva a cada uno de nosotros a averiguar en la Biblia qué es lo que nos corresponde hacer frente a esto. Hoy hablamos de esto de manera muy genérica y muy superficial. Pero tu palabra es suficiente para saber qué hacer. A cada hermano llévalo a investigar más sobre el asunto y darse cuenta de que han aparecido muchas prácticas que no son cristianas y son una pérdida de tiempo. Ayúdanos, Señor, a pelear esta batalla de la manera correcta, la que vos exigís. Gracias, Padre, por ser tan claro en tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe y con el consuelo de que esto le pasa a todo el mundo y que no tenemos un problema personal con Satanás, sino que Satanás tiene problema con todos nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender la profundidad de estos dos versículos
y que nuestras prácticas, nuestras palabras, nuestras ideas sean de tu agrado, Señor, sean aprobadas por vos, no solo permitidas, sino que sean de tu agrado, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta reunión. Rogamos que bendigas a todos los que nos acompañan y a todo tu pueblo en todo el mundo. Por favor, bendecilos y llévalos a estar firmes en la fe, sobre todo viendo que el enemigo no descansa con nadie. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.